La comida es información. A pesar de ser imprescindible para poder estar vivo, rara vez se aprecia el verdadero poder de la comida. Más allá de su papel convencionalmente definido como fuente de energía y como elementos básicos para la máquina-cuerpo, nuevos descubrimientos fascinantes en las fronteras de la ciencia revelan que la comida es también una poderosa fuente de información. Todos estamos mentalmente preparados para estar profundamente preocupados por la comida cuando tenemos hambre, un interés que rápidamente se extingue en el momento en que estamos saciados. Pero como objeto de interés cotidiano e investigación científica, la comida a menudo no recibe todo el interés que merece. Sin embargo, la comida es uno de los temas más fascinantes y existencialmente importantes que hay, y de muchas maneras, hasta que no entendamos la verdadera naturaleza del alimento y cómo sigue siendo el terreno en gran medida invisible para nuestra misma conciencia, no podremos comprender nuestra propia naturaleza o nuestro propio destino. La alimentación se concibe en gran parte en términos de su valor económico, como mercancía y de su valor nutricional como fuente de sustento físico. En este último aspecto, su valor se cuantifica a través de la presencia y peso molecular de macro y micronutrientes, o sus calorías, inductoras de grasa. En el proceso de reducir el valor del alimento a estas dimensiones estrictamente cuantitativas, ha perdido su alma. Ya no se cree que la comida posea una fuerza vital, mucho menos sagrada, pero la etimología de lo sagrado, es decir, hacer santo, y la etimología de lo santo, que se conecta a sanar, el todo, la salud, implica correctamente que el alimento tiene la capacidad de hacernos enteros. Si hablar de alimentos como sagrados y enteros suena pseudocientífico, considere cómo la naturaleza diseñó nuestra primera experiencia de nutrición. Si tuviéramos la suerte de no haber recibido una botella llena de una mezcla de ingredientes artificiales, la leche materna tomada del pecho de la madre era al mismo tiempo una forma nutritiva, física, térmica, emocional, genética y espiritual de alimento. La comida, por lo tanto, puede y nunca debe ser verdaderamente reducida a un objeto de bioquímica. Y así, a medida que profundizamos, descubrimos que el tema de la comida es muy cerebral, y esto comienza con cualquier acto simple de comer, aunque de una manera ligeramente diferente. Se llama la fase cefálica de la nutrición, en tu cabeza, que refleja cómo estás experimentando la comida. ¿Es delicioso? ¿Estás sintiendo placer? Estos aspectos subjetivos afectan profundamente la fisiología de la digestión y la asimilación. La comida, por lo tanto, comienza en un contexto que trasciende meramente condiciones físico-químicas y preocupaciones. Los efectos nocebo y placebo, que son fuerzas poderosas en el ámbito de la medicina clínica, también se aplican al campo y a la experiencia de la nutrición, y por lo tanto es difícil ignorar cómo esta importante capa de nutrición, la experiencia de primera mano e incluso nuestra intención y nivel de gratitud se ha perdido en la fijación en la química y el reduccionismo de la ciencia de los alimentos. Pero la mente inquisitiva quiere respuestas científicas más específicas a la pregunta: ¿cómo el alimento nos hace enteros? ¿Cómo su disposición de átomos posee tal poder extraordinario para sostener nuestra especie? ¿Por qué no podemos responder a las preguntas más rudimentarias que se remontan a la antigüedad, como el misterio todavía intemporal y el milagro de cómo el pan se transmuta en sangre y carne? Tal vez es la información y la inteligencia dentro de la comida lo que ayudará a explicar algo de este misterio. Después de todo, la información literalmente significa poner forma.
Esta comprensión agregará la profundidad y el matiz tan necesarios a los conceptos nutricionales convencionales, donde el alimento todavía se concibe como manojo de átomos y de moléculas esencialmente muertos y desagradables. Nuestro concepto de alimento todavía está generalmente limitado a la visión newtoniana de que todas las cosas están compuestas de átomos, relacionados externamente entre sí, y construidos a partir de ahí en moléculas, células, etc. La historia dice que cuando comemos cosas, la digestión las descompone en sus partes constituyentes y nuestros cuerpos toman estas partes y las construyen de nuevo. Esta visión, muy mecánica y simplista, aunque válida de manera limitada, ya no es válida a la luz de la nueva biología y la nueva ciencia. Junto con esta visión de la comida como materia, es la perspectiva correlativa de que los alimentos pueden ser quemados por la energía y que como un horno o un alimento del coche proporciona combustible medido por calorías para impulsar sus motores a lo largo de este mundo. Por supuesto, esto se ve reforzado por los rótulos de hechos nutricionales que hacen que parezca que no va mucho más allá del contenido calórico y la presencia o ausencia de un conjunto relativamente pequeño de nutrientes esenciales tales como carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, definidos por su peso molecular. Esta visión reduccionista de los alimentos llamaré en reconocimiento al pensamiento de Charles Einstein la vieja historia de la comida, y esta narrativa se centra en dos dimensiones principales. Una es el alimento como materia. Si estamos examinando los aspectos materiales de los alimentos, estamos examinando los elementos físicamente cuantificables o mensurables. No se puede, por ejemplo, objetivamente medir el gusto, ya que difiere cualitativamente de persona a persona, la llamada experiencia subjetiva. Y por lo tanto, la ciencia nutricional se centra en lo que es presumiblemente allá afuera, objetivamente, a saber, cantidades como el peso molecular de una sustancia dada, por ejemplo, 50 miligramos de ácido ascórbico, 10 gramos de hidratos de carbono o 200 miligramos de magnesio. En realidad, estas cantidades objetivas están influenciadas por el tipo de dispositivo de medición que usamos, y por lo tanto realmente no existen aspectos materiales ontológicamente puros, es decir, realmente reales, allí y en sí mismos. Pero, con fines de claridad, supongamos que estos aspectos materiales son reales, independientes del dispositivo de medición o de la persona que mide. Estos aspectos materiales, al proporcionar información, no se consideran informativos, en el sentido de emitir mensajes distintos al ADN en nuestro cuerpo, alterando la expresión. Se consideran parte del mundo físico, y por lo tanto, al tiempo que proporcionan bloques de construcción para nuestro cuerpo, incluyendo su ADN, no se entiende que alteran o controlan la expresión del ADN de una manera significativa. La comida, por lo tanto, se considera muerta y no biológicamente significativa más allá de sus funciones de ladrillo y mortero en la construcción de la máquina cuerpo. La otra dimensión primaria en esta vieja visión es la comida como energía. La energía se define comúnmente como la energía derivada de la utilización de los recursos físicos, especialmente para conducir las máquinas. En este punto de vista, los alimentos proporcionan el combustible para alimentar la máquina cuerpo. La energía alimentaria se define convencionalmente en términos químicos. El concepto básico es que los animales, como los seres humanos, extraen energía de sus alimentos y oxígeno molecular a través de la respiración celular, es decir, el cuerpo une el oxígeno del aire con moléculas de alimento, respiración aeróbica, o sin oxígeno, a través de la reorganización de las moléculas, respiración anaeróbica. El sistema utilizado para cuantificar el contenido energético de los alimentos
se basa en la caloría de alimentos. Calorías grandes o kilocalorías, igual a 4184 kilojulios. Una caloría de alimentos es la cantidad de calor requerido a una presión de una atmósfera para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado Celsius. La manera tradicional de determinar el contenido calórico de una muestra de alimento es usar un calorímetro, que literalmente quema la muestra de alimento, midiendo la cantidad de calor dado su contenido calórico, con el fin de tener en cuenta las densidades variables de material dentro de una muestra: fibra, grasa, agua. Un algoritmo más complejo se utiliza hoy en día. De nuevo, en este punto de vista, los alimentos, al proporcionar información, contenido calórico, no son una sustancia informativa en el sentido biológico, por ejemplo ADN, sino simplemente una fuente de energía que puede alimentar la máquina corporal. La nueva visión de la comida como repleta de información biológicamente importante se basa en una serie de descubrimientos relativamente nuevos en diversos campos de la investigación científica. Por ejemplo, el descubrimiento de que los alimentos contienen grupos metilo, un átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno, CH3, capaces de metilar, silenciar genes, puso en foco la capacidad de los alimentos para afectar profundamente el riesgo de enfermedad, así como la expresión fenotípica. Si el folato, B12 o betaína, 3 componentes comunes del alimento, pueden literalmente apagar la expresión genética con alta especificidad, el alimento se convierte en un poderoso vector informativo, uno que realmente puede sobrevenir sobre el ADN dentro de nuestro cuerpo, determinando qué secuencias encuentran expresión. Este descubrimiento del papel primordial de la nutrición en la epigenética abrió un campo totalmente nuevo de investigación, incluyendo las disciplinas de la nutrigenómica, que analiza las interacciones entre nutrientes y genes, y la genómica nutricional, que analiza los riesgos basados en genes que proporcionan individualización de recomendaciones nutricionales. De repente, casi de noche a la mañana, los alimentos se volvieron infinitamente más interesantes para los genetistas, biólogos y profesionales de la medicina, ya que como vector de información podrían afectar y en algunos casos controlar la expresión del ADN. El santo grial de la biomedicina. El papel de la alimentación como fuente de donantes de grupos metilo capaces de modulación epigenética de la expresión del ADN es una poderosa demostración de sus propiedades informativas. Pero esta no es toda la historia. Los alimentos también contienen vectores clásicos de información genética, como los ARN no codificantes, que, como los donantes de metilo, tienen la capacidad de alterar profundamente la expresión de nuestro ADN. De hecho, se estima que hay 100.000 sitios diferentes en el genoma humano capaces de producir ARN no codificantes, eclipsando de lejos nuestros 20-25.000 genes codificadores de proteínas. Estos ARNs juntos orquestan la expresión de la mayoría de los genes en el cuerpo. Son por lo tanto fuerzas supervenientes en gran medida responsables de mantener nuestra integridad genética y epigenética. Estos ARN son transportados por microvístulas de tamaño de virus llamadas exosomas, que se encuentran en todos los alimentos que comemos. Son segregados por todas las células vegetales, animales y fúngicas, y sobreviven a la ingestión, para alterar significativamente nuestra expresión génica. En 2012, un estudio innovador titulado La planta exógena
MIR168A se dirige específicamente a los mamíferos LDLRAP1, evidencia de la regulación del reino cruzado por microRNA. Encontró que los microRNA exosómicos del arroz alteraron los receptores LDL en los hígados de sujetos chinos, probando que el intercambio de microRNA entre diferentes reinos existe y está ocurriendo en forma continua a través de los alimentos que comemos. Otro estudio, esta vez en animales, encontró que los exosomas en alimentos comúnmente consumidos, pomelo, naranja, afectan las vías fisiológicas importantes en los cuerpos de los animales. Esencialmente, estos componentes de los alimentos hablan a las células animales mediante la regulación de la expresión génica y confiriendo efectos terapéuticos significativos. La capacidad de los exosomas para mediar la transferencia de microRNAs a través de los reinos redefine nuestra noción de la especie humana como genéticamente, herméticamente sellado de otros dentro de los reinos de animales, plantas y hongos. En este sentido, los exosomas alimentarios son el mecanismo a través del cual todos los seres vivos de la biosfera están íntimamente interconectados, tal vez añadiendo una nueva capa explicativa a cómo la hipótesis de Gaia podría ser verdadera. Otro mecanismo importante, aunque pasado por alto, a través del cual los componentes alimentarios pueden transportar y transferir energía e información es a través de los llamados estados conformacionales priónicos, patrones de plegamiento de proteínas. Los priones han sido considerados principalmente como patológicos en la configuración y el efecto. Un ejemplo clásico es la formación de hojas beta de proteínas cerebrales en el Alzheimer. Estas conformaciones de proteína secundaria actúan como una plantilla a través de la cual ciertos estados de plegado deletéreos son transferidos lateralmente entre proteínas, pero los priones no siempre son patológicos. La formación natural de priones es necesaria para nuestra salud, de la vaina de mielina en el cerebro y probablemente realizar muchas otras funciones importantes. Por lo tanto, cuando observamos los fenómenos de forma neutra, el hecho de que el estado conformacional, estado plegable, de una proteína puede contener y transferir lateralmente información esencial para la estructura y función de proteínas vecinas sin necesidad de ácidos nucleicos, indica cuán importante es la morfología de los alimentos. Es posible, por lo tanto, que los alimentos, dependiendo de cómo se cultiva y se preparan, tendrán patrones de plegamiento de proteínas muy diferentes que llevarán tipos radicalmente diferentes de información biológicamente vital. Este es otro ejemplo en el que no se puede evaluar exhaustivamente el valor de los alimentos estrictamente a través de métodos cuantitativos, midiendo la cantidad de proteína que hay en peso, pero también deben tener en cuenta dimensiones cualitativas. La gran cantidad de información contenida en los estados conformacionales secundario, terciario y cuaternario de estas proteínas. El microbioma de la comida está lleno de información. Reconocer el papel que desempeña el microbioma en los alimentos que comemos profundiza aún más nuestra comprensión de los alimentos como información. De hecho, el microbioma podría considerarse la contribución informativa más profunda de los alimentos. Cuando se considera la contribución genética de todas las bacterias, hongos y virus que se encuentran naturalmente en los alimentos, especialmente en variedades crudas y cultivadas, esto representa una gran cantidad de información biológicamente significativa. Parte de esta información microbiana puede incluso saltar lateralmente de estos microorganismos en el microbioma de nuestro cuerpo, otorgándonos significativos poderes extracromosómicos, esencialmente extendiendo nuestras capacidades genéticas. Por ejemplo, un estudio reciente identificó una enzima de bacterias marinas en las tripas de los japoneses.
presumiblemente un subproducto de haber consumido algas naturalmente colonizadas por ella. Esta enzima de bacterias marinas es capaz de digerir polisacáridos sulfatados, un tipo de hidratos de carbono para el que los humanos no están equipados para digerir, porque es específico para el mar. Esto indica que los genes proporcionados por estos microbios representan una especie de biblioteca genética cuyas contribuciones pueden ampliar en gran manera las capacidades genéticas de nuestra especie. De hecho, el genoma humano solo contiene plantillas genéticas para 17 enzimas, mientras que las bacterias intestinales contienen información genética capaz de producir cientos de enzimas diferentes. Y estas son capaces de degradar miles de carbohidratos diferentes. En realidad hay muchas otras capacidades proporcionadas por estos gérmenes, incluyendo la capacidad de producir vitaminas, incluyendo la vitamina C y otros biocompuestos esenciales. Por lo tanto, el microbioma de nuestros alimentos podría considerarse un almacén de información. Esta antigua información, de incluso millones de años, se conserva en alimentos crudos como la miel. ¿Podría comer miel ser una forma de viaje en el tiempo microbiano? Otro elemento extremadamente importante es el papel del agua en los alimentos. No solo se ha encontrado que el agua transporta energía e información, sino que también se ha identificado el agua como un instrumento de la biosemiosis. Por lo tanto, el componente acuoso de los alimentos podría aportar información biológicamente importante, incluso información genética y epigenéticamente significativa, sin necesidad de ácidos nucleicos para hacerlo. Como se mencionó anteriormente, la ciencia alimentaria convencional comienza sobre una base completamente deshidratada, centrándose casi exclusivamente en aspectos materiales, secos, medibles del alimento o la cantidad de energía que contiene, lo que irónicamente requiere quemar el agua para obtener mediciones. Todos los alimentos fácilmente comestibles se hidratan. Si no fuera así, sería comida deshidratada, que generalmente no se considera lista para comer. Como tal, no podemos hablar de biomoléculas sin considerar sus envolturas de hidratación como integralmente e inseparablemente unidas a los componentes secos, aminoácidos, ácidos grasos, azúcares. El agua tiene la capacidad de transportar información y de determinar la estructuración, y por lo tanto las funciones de los bioquímicos y biopolímeros que rodea. El agua es capaz de absorber la energía libre del medio ambiente, el calor infrarrojo de Pollack. Tiene su propia información y energía. Esto significa, por lo tanto, que el alimento, en cuanto al contenido de agua, tiene el potencial de transportar cantidades relativamente grandes de información, más allá de lo que se encuentra en su propia composición. A medida que avanza la ciencia, tanto los elementos cuantitativos como los cualitativos del agua se revelarán cada vez más como de vital importancia en la comprensión de los alimentos como información. Cuando se considera la comida como una fuente vital de información biológicamente importante que puede informar la expresión de nuestro genoma, es mucho más fácil entender cómo nuestros antepasados consideraban sagrada su creación, producción, cosecha, cocción y consumo. También podemos entender cómo las aparentes relaciones poéticas entre los alimentos y los órganos que nutren pueden haber surgido a través de puentes informativos descritos anteriormente. RNAs, priones, agua, haciendo posible su conexión con el alma. Hoy en día, con una amplia gama de tecnologías de la agricultura industrial que cambian la calidad y el componente informativo de nuestros alimentos, ya no basta con mirar solo los aspectos materiales de estos cambios. La irradiación, la modificación genética, los plaguicidas, la calidad del suelo, el procesamiento y una amplia gama de otros factores pueden alterar en gran medida el estado informativo y la calidad de un bien
sin reflejarse en cambios manifiestos en calidades más gruesas como calorías y dimensiones materialmente definidas. Ya no podemos mirar la diferencia, por ejemplo, entre la fórmula infantil y la leche materna estrictamente a través de la lente material energética del análisis nutricional convencional. En un nivel informativo se encuentran a distancias muy leves, aunque tengan tantas similitudes en las métricas nutricionales brutas. Carbohidratos similares y contenido calórico. Esto será cierto para todas las áreas de la producción de alimentos y la nutrición, donde antes una ontología esencialmente muerta gobernada por la forma en la que entendemos e interactuamos con las cosas que comemos. Una vez que comprendamos las verdaderas implicaciones de la comida como información, toda nuestra